Héroes y villanos. El dilema colombiano. Colombia, una tierra de contrastes. Un país donde la línea entre héroes y villanos a menudo se desdibuja. Donde la gloria deportiva puede ocultar las sombras del pasado. En este escenario complejo, una nueva controversia sacude los cimientos de la sociedad colombiana. Las acusaciones contra Lucho Herrera. Un nombre que durante décadas evocó orgullo nacional. Un ciclista que conquistó las montañas de Europa, llevando en alto la bandera tricolor. Pero hoy, ese nombre se ve empañado por graves señalamientos. Podría ser que detrás de la imagen del campeón se escondiera un lado oscuro. La historia de Colombia está marcada por la violencia, el conflicto armado y la impunidad. En este contexto, la búsqueda de justicia y verdad se convierte en un imperativo moral. El caso de Lucho Herrera nos obliga a confrontar esta realidad, a cuestionar nuestros propios conceptos de héroe y villano. La sombra de la sospecha. Acusaciones contra un ídolo. Las acusaciones contra Lucho Herrera surgieron en el programa Reporte Coronel, un espacio reconocido por su periodismo investigativo. Ex paramilitares, ahora bajo la justicia transicional, señalaron al ex ciclista de estar involucrado en el asesinato de 4 personas en el año 2002. Según los testimonios, Herrera habría participado en la planificación y ejecución de este crimen atroz. El móvil, la apropiación de tierras que pertenecían a las víctimas, quienes se habían negado a vendérselas. Los señalamientos son escalofriantes. Se habla de secuestro, tortura y desaparición forzada. Los ex paramilitares describen con lujo de detalles cómo Herrera habría participado en la selección de las víctimas y cómo luego se habría deshecho de los cuerpos. La Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación formal para esclarecer los hechos. Se buscarán los restos de las víctimas y se recopilarán pruebas para determinar la veracidad de las acusaciones. En la W, el reporte Coronel. Anoche en Noticias 1, que se emite por Cable Noticias y por plataformas digitales, reveló una información que estremece al país. El periodista Omar Alejandro Hernández hizo pública una decisión judicial que compulsa copias para que Lucho Herrera, llamado el jardinerito, la gran gloria del ciclismo nacional, sea investigado por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado de 4 campesinos que eran vecinos de su finca, de la finca del deportista en Fusagasugá. La verdad es que yo no quisiera estar dando esta noticia. Las hazañas deportivas de Lucho Herrera llenaron de gloria a Colombia en la década de los 80, cuando el narcoterrorismo de Pablo Escobar azotaba al país. Recuerdo emocionado las lágrimas de tantos colombianos cuando Lucho cayó en la Vuelta a Francia, pero haciendo gala de un coraje único, se levantó y pedaleó ensangrentado para ganar la etapa de Saint-Étienne, o cuando ganó la Vuelta a España. En fin, sin embargo, lo que les voy a contar hoy no tiene que ver con gloria, sino con muerte, con codicia, con horror, y está documentado judicialmente. 3 paramilitares aseguran que Lucho Herrera acordó con un grupo criminal la desaparición y el asesinato de unos campesinos, todos vecinos suyos, señalándolos falsamente como milicianos de las FARC, pero, de acuerdo con el testimonio de los implicados, no eran guerrilleros. El verdadero propósito del crimen era despojarlos de sus tierras, de sus pequeñas propiedades, a ellos y a sus familias. Las 4 víctimas se llaman Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diubiceldo Torres Vega. La Fiscalía General de la Nación declaró como crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible la desaparición de estas 4 personas que el 23 de octubre del año 2002 fueron abordados por un grupo de hombres armados en una vereda de Fusagasugá. Después no se volvió a saber nada de ellos. La decisión judicial de 23 páginas que por cortesía de Ignacio Gómez, director de Noticias 1, ustedes pueden ver completa desde este momento en la página de la W, fue expedida hace pocos días, el 7 de abril de 2025, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá.
Es la sentencia anticipada del paramilitar Luis Fernando Gómez Flores, alias Ojitos, miembro de las llamadas autodefensas campesinas del Casanare, cuyo accionar llegó hasta Fusagasugá, Cundinamarca, la tierra natal de Lucho Herrera. El paramilitar Gómez Flores, alias Ojitos, preso en la cárcel de Cómbita, señala en su testimonio que se encontró con Lucho Herrera para que aportara dinero a las llamadas autodefensas, pero que el ciclista pidió reunirse con el jefe paramilitar Martín Llanos, por lo cual lo llevaron él y otro paramilitar conocido con el remoquete de Cascarón hasta el caserío El Tropezón en el departamento del Meta. En su declaración afirma, abro comillas, ahí se reunió con don Martín y nos da la orden que lo que el señor Lucho necesitara en Fusa y viniendo del Meta, nos dice que tiene que mandar a limpiar a esa gente que era miliciana de la guerrilla, pero que cualquier cosa nos entendiéramos con un señor de nombre Rafael, no sé si es el hermano o familiar. Como a los 8 días, el señor Rafael me llama y yo subo a la finca de Silvania para arriba, llego a la finca, es grande, de techo rojo y me atiende el señor Lucho Herrera. Me ofrece algo de beber, me da una botella de agua y me dice que tiene algo para darme. Sale y me da 2 sobres de Manila. En uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar. Y en el otro sobre había 40 millones de pesos. Nos dice que si quieren para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él. Eran fincas pequeñas que colindaban con la finca de él. Cierro comillas. Otro paramilitar llamado Héctor Díaz Gaitán, conocido con el alias de Camargo, aseguró ante la fiscalía que se reunió con Lucho Herrera en un asadero. Comillas, solo estuvo conmigo una vez en el asadero La Vara de la vía de Fusa, Silvania, y una vez que estuve en la finca de él, ubicada en La Guadita, a hablar con Rafael para organizar los hechos de la desaparición de esa gente. Ellos tienen una galponera y vacas. Es una finca a mano izquierda. Cierra comillas. Un tercer paramilitar, llamado Óscar Andrés Huerta Sarmiento y conocido con el alias de Menudencias, narró cómo secuestraron a los 4 vecinos de Lucho Herrera. Comillas, a esa gente la recogimos en una camioneta Toyota Hilux 4 puertas de platón color beige. Fuimos con el sargento Freddy Espitia del B2 de Fusa, Camargo, o sea, Héctor Díaz Gaitán, que era el comandante, Mala Sombra, Carlos Marín Castañeda Tribilín, Antonio Arias, que es Tribilín, o Monochato, y yo. Recogimos a 2 en un sitio y a los otros 2 en diferentes partes y utilizamos distintivos del DAS, con chalecos y gorras. Eran como las 6 y 7 de la noche. Metimos 2 en el platón y 2 en la parte de adelante. Hasta ahí la cita. Alias Menudencias relató que asesinaron a los 4 campesinos a sangre fría poco después de secuestrarlos. Abro comillas. Los inhumamos en la vía Novilleros a La Guadita en una finca sobre el borde de la carretera. Los degollamos y luego los descuartizamos con machete. Hicimos 2 fosas, 2 huecos pequeños, por ahí de 50 por 50 a la altura del pecho y por ahí a 1 metro con 50 centímetros de altura, partidos en 6 pedazos, cabeza, brazos, piernas y tronco. Cierro comillas. Luis Fernando Gómez Flores, alias Ojitos, dijo que después del crimen se enteraron de que las víctimas no tenían nada que ver con las FARC. Abro comillas. Se supo que estas personas no eran milicianas de la guerrilla, sino que no quisieron venderle la tierra a Lucho Herrera y que por eso fue que los mandó a recoger. La familia de las víctimas dice que en ningún momento los desaparecidos eran milicianos de la guerrilla. Cierra comillas. Como consecuencia de estas confesiones, hace 13 días, la juez cuarta civil del circuito de Fusagasugá sentenció anticipadamente a Luis Fernando Gómez alias Ojito a 22 años y medio de cárcel.
En la misma sentencia, la juez ordena compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Lucho Herrera, con el fin de que se investigue su presunta participación en las conductas punibles de desaparición forzada agravada, en concurso homogéneo y homicidio agravado, siendo víctimas directas sus 4 vecinos: Gonzalo Guerrero, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez y Diubiceldo Torres. A esta hora tenemos comunicación con el señor Andrés Rodríguez, que tenía 13 años cuando presenció que unos hombres armados se llevaron de la casa a su tío Diubiceldo Torres. Buenos días, señor Rodríguez. Don Daniel, buenos días. ¿Cómo está? Señor Rodríguez, ¿qué fue lo que usted vio esa noche cuando usted era apenas un niño? Don Daniel, a ver, le comento como se evidenció una nota de Noticias 1. Yo tenía 13 años, me encontraba sentado al lado de mi tío Diubiceldo. Eso es vía La Guadita, vereda Piamonte, exactamente. Vivíamos en la casa de mi abuela en el momento. Cuando llega una camioneta gris, tengo muy presente una camioneta gris, doble cabina de Platón. Descienden 2 personas, dos muchachos en el momento eran. Ellos hacen un llamado: buenas noches, hágame un favor, Diubiceldo Torres. Él se encontraba conmigo ahí, estaba en ropa de trabajo. Él manifiesta: sí señor, soy yo, ¿para qué me necesita? Ellos le dicen: acompáñenos por favor, es para una investigación acerca de un robo. Él le dice: ¿me permiten, me cambio? Ellos le dicen: no, tranquilo, vamos que eso no se demora nada, vamos. Lo cogen de los brazos, por lado y lado. Ellos, ya mi tío, pues, con temor, forcejea con ellos, y uno de ellos saca una pistola, desenfunda una pistola, se la pone a un costado y él comienza pues a llamar a mi abuela en el momento, a la mamá, que se lo van a llevar. Él me dice: Andrés, llame lo que me van a llevar. Yo corro hacia adentro y lo llamo a mis papás, a mis abuelos, a los que están en el momento en la casa. Cuando ya salimos, ellos, la camioneta, él va en el Platón, ya lo han encañonado, en la parte trasera, la camioneta ha arrancado, a alta velocidad sale, una carretera destapada, pero en el momento estaba pues en buen estado. Hasta ahí es la última vez que tuvimos contacto con él, no tuve contacto con él. Desde ahí hasta el 7 de abril tuvimos esta gran noticia de que el señor Lucho Herrera pues está involucrado. Nosotros no teníamos ni idea, no juzgábamos, no comentábamos nada, porque pues fue una desaparición que hubo en el momento que no tenía ni idea del tema. Hace promedio de 7 años estuvo la fiscalía, una doctora de la fiscalía nos hizo una visita, nos hizo una indagatoria, recogió lo que le estoy comentando a su merced, y de ahí hasta la fecha presente que nos llega a mi mamá, que es la demandante, en el momento le llega esta notificación de la declaración que hace estas personas, es paramilitares, donde nombran sí, efectivamente, a Lucho Herrera, a Rafael Herrera, que es hermano de Lucho Herrera, que lo nombran ahí en 2 ocasiones. Estas personas hacen unas hipótesis nombran unos puntos estratégicos: La Gallera, que era donde era la casa de los hermanos Rodríguez, más abajito que la de Gonzalo, y enseguida la de mi tío, la casa de mi abuela. Ellos hablan muy claramente de los puntos. De la pollería y de la ganadería es una finca que tiene Lucho Herrera, bajando a mano izquierda, efectivamente se llama El Porvenir. Esa es una finca grande que tiene él. Entonces, no están, de cierta manera, no están mintiendo. No aclaramos y no juzgamos, porque nosotros no somos un ente para decir es verdad. Estamos seguros. Nos hemos basado en informar las cosas por los papeles, por los documentos que nos llega de la fiscalía. Porque hacía 23 años
nunca habíamos tocado el tema nosotros. Nunca habíamos hablado. Sabíamos, estaba perdido, Yubi está perdido, porque le decíamos así, Yubi está perdido, debe estar muerto, regresará algún momento, no sabemos. Pero pues hasta ahí estamos en incógnita. Hoy en día pues nos cambia todo porque en este momento tenemos temor, la familia tiene temor, las 4 familias tienen temor. Ninguno de nosotros ha querido hablar del tema por temor a represalias que puede tomar don Lucho. Si llegase a ser cierto de que el hombre pagó 40 millones de pesos, fácilmente puede pagar más para silenciarnos a nosotros. Hoy aprovecho la oportunidad, Daniel, que usted me da aquí en el medio para informar. Tenemos temor y dejamos todo en manos de Dios primero, ¿no? Y luego, pues, en manos de la justicia. Que cualquier cosa que pase, que se aclare. Pero cualquier cosa que pase a cualquiera de las familias, creería que quedaría en manos del señor Lucho Herrera hasta el momento. Señor Rodríguez, tenemos todo, sí, claro. Señor. Usted me dice que recibieron con sorpresa esta noticia 23 años después de la desaparición de su tío. ¿Cómo era la relación de su familia con Lucho Herrera, el vecino de finca, y su familia? Daniel, le comento, cuando estaba en vida la mamá del papá de don Lucho, yo estaba pequeño, acompañábamos a mi mamá a ordeñar a la finca de Lucho Herrera, la finca paterna. La señora Esther en ese momento le pagaba a mi mamá, no con dinero, le daba 1 o 2 botellas de leche por la ordeñada de 5 o 6 vacas. Nosotros estábamos pequeños, nos gustaba ir porque pues en nuestro momento era Lucho Herrera, pues era un orgullo para nosotros de pequeños. Uy, vean, vivimos en la vereda de Lucho Herrera. Lucho Herrera tiene 2 fincas. Él subía y bajaba. Él no saludaba a nadie porque pues normal, él en su cuento, nosotros de pequeños en nuestro juego, él pasaba, subía, allá va Lucho. Mis papás trabajaron con él, mi abuelo trabajó con él. En la pollería que nombran los señores, mis papás iban en ocasiones a ayudarle a don Rafico. El hermano decía a mi mamá, se llama Otilia Torres, Otilia, me ayudan a cargar pollo. Mis papás iban hasta la 1 o 2 de la mañana, le ayudan a cargar pollo en el momento. Esa era la convivencia que teníamos con Lucho. Muy pocas veces. En algún momento Lucho Herrera les propuso que les vendieran su propiedad, la finca, entiendo, la finca de la familia de ustedes es pequeña, pero colinda con la propiedad de Lucho Herrera. Daniel, nosotros hemos hablado con mi abuela, mi abuelo ya falleció hace un promedio de 17 años, 18 años falleció mi abuelo. Nosotros hablamos con mi abuela y nosotros tenemos uso de razón de 13 años a hoy, es difícil acordarse, pero que hemos hablado nosotros como familia, no, nunca hubo un llamado de pronto, oiga, Lucho está ofreciendo tanto porque es un terreno pequeño, no es una finca, es un lote, o son lotes. Si hoy venimos a mirar, yo casi de terreno no sé, pero yo creería que las 3 fincas no hacen una fanegada. No sé por qué él lo hizo. Apenas una casa con un pedacito de tierra, no es propiamente una finca. Es correcto, no es una finca depende de 1, 2, 3 fanegadas, esto no alcanza, las 3 fincas juntas de las familias no alcanzan a hacer, yo creería que una fanegada, no alcanza, son lotecitos con un patio pequeño, entonces no sé cuáles eran las intenciones de ellos, de don Rafael y don Lucho Herrera por haber hecho, si lo hicieron, ¿no? Vale aclarar el tema de que no estamos seguros, eso es materia de investigación, no eso lo debe determinar la justicia. Sí, señor, porque pues nosotros podemos asegurarlo de que fue. Si lo fue, pues pagará. Y si no, pues que la justicia aclare, pero pues nunca hubo un comentario acerca de venta de fincas. Cuando las personas lo recogen, dicen que por una investigación, por un robo de ganado. Y ahí en el papel también manifiestan que fue por robo de ganado y despojo de tierra. No sé si están acomodando la situación. Entonces ese es el tema de nosotros como familia que quisimos y queremos que se haga la luz pública y que se haga justicia ante todo. Pues muchas gracias, señor Rodríguez. Él es familiar de Diubiceldo Torres, una de las 4 víctimas. Anoche le puse un mensaje de WhatsApp a Lucho Herrera pidiéndole que habláramos. A pesar de que el texto fue leído, no me respondió, tampoco contestó una llamada telefónica que le hice, pero hace unos
minutos le respondió a nuestra compañera Laura Palomino en estos términos, en un mensaje de texto. Voy a dar todas las explicaciones a las autoridades, pero puedo asegurar que soy ajeno a los hechos que se noticiaron. Oportunamente saldré a los medios y estoy consultando a mi abogado para presentarme ante la Fiscalía a dar las explicaciones a que haya lugar. El clamor de las víctimas. La voz de Gustavo Bolívar. Las acusaciones contra Lucho Herrera han generado un fuerte impacto en la sociedad colombiana. Diversos sectores se han pronunciado, exigiendo justicia y verdad. Entre las voces más contundentes se encuentra la del senador Gustavo Bolívar. Bolívar, reconocido por su activismo social y su lucha por los derechos humanos, expresó su consternación ante los señalamientos. Duele profundamente que un ídolo deportivo esté presuntamente involucrado en crímenes de lesa humanidad, afirmó. En sus declaraciones, Bolívar hizo un llamado a la justicia para que actúe con celeridad e imparcialidad. La justicia no puede tener apellido ni color político, enfatizó. Es fundamental que se investigue a fondo y que, de comprobarse las acusaciones, se aplique todo el peso de la ley. El senador también envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas, quienes por años han clamado por justicia. Es hora de que conozcan la verdad y que los responsables paguen por sus crímenes, concluyó. Otilia Torres, hermana de uno de los vecinos de Lucho Herrera, desaparecido en 2002, sí recuerda que su hermano le contó que el hermano del campeón le dijo que quería comprar su tierra. Ella conserva la denuncia original de hace 23 años, por la que hoy Lucho debe responder ante la Fiscalía. La hermana de Dioviseldo Torres fue quien recibió los documentos del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá el 7 de abril, en los que un grupo de hombres de las autodefensas de Martín Llanos admite su responsabilidad en la desaparición de su hermano y vincula a Lucho Herrera. Yo realmente no lo creía, yo pensé, a mí me bajó todo, yo dije no lo creo. El 24 de octubre de 2002, la hermana de Dioviseldo Torres, uno de los vecinos del deportista que desapareció hace 23 años, fue al DAS a preguntar por él y no recibió respuesta, por lo que se mostró sorprendida. Que allá no, ellos nunca en ningún momento habían venido a sacar gente de la casa ni nada, pero nosotros decíamos, fueron, comprendan del DAS que no, que ellos no habían sido. Ese mismo día presentó ante la Fiscalía esta denuncia, pidiéndoles investigar la desaparición de su hermano y sus vecinos. A diferencia de su hijo, Otilia dice que otro hermano suyo escuchó cuando el padre del ciclista ofreció comprarle a su mamá la finca que colinda con la de los Herrera. Mi hermano dijo que sí, que don Rafael una vez le había dicho a mi mamá que le vendiera el lote que tenía, que él le compraba el lote de mi mamá, y mi mamá dijo no. El ciclista, que vive en Fusagasugá, va de vez en cuando a darle vuelta a su ganado. Me pregunta cómo está el ganado y todo, y yo le digo bien, y él no dice nada más. Sale y se va porque no se demora tampoco así mucho. Ultarico considera que la investigación de la Fiscalía y los testimonios de los paramilitares no tienen razón de ser. Eso es un montaje que le hicieron ahí para dañarle la hoja de vida a él. Pero desde que se conocen las declaraciones de alias Menudencias y Ojitos, la familia Torres renovó su esperanza de que el cuerpo de Dioviseldo y los otros 3 aparezca en la búsqueda que esta semana la Fiscalía inició entre las fincas de los Torres y la de Lucho Herrera en busca de sus restos. De la bicicleta a la oscuridad. La historia de Lucho Herrera. Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, fue un ícono del deporte colombiano. Sus hazañas en las carreteras de Europa lo catapultaron a la fama y lo convirtieron en un referente para generaciones. Nacido en un hogar humilde, Herrera encontró en el ciclismo una vía de escape a la pobreza. Su talento innato y su disciplina férrea lo llevaron a conquistar las cumbres más altas del ciclismo mundial. Su victoria en la Vuelta a España de 1987 fue un hito histórico para Colombia. Por primera vez, un latinoamericano se coronaba campeón de una de las 3 grandes vueltas ciclistas. La imagen de Herrera cruzando la meta con la bandera colombiana en lo alto quedó grabada en la memoria colectiva. Era la imagen de un país que, a pesar de sus dificultades, podía alcanzar la gloria. Section 5. El azote del paramilitarismo, despojo y terror en Colombia. Las acusaciones contra Lucho Herrera se enmarcan en un contexto histórico marcado por la violencia paramilitar. Durante décadas, Colombia sufrió el azote de estos grupos armados ilegales, responsables de crímenes atroces. El paramilitarismo colombiano se caracterizó por su brutalidad y su sistemática violación de los derechos humanos.
Masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y reclutamiento de menores fueron prácticas recurrentes. Uno de los objetivos principales de los paramilitares fue el despojo de tierras. Mediante el terror y la violencia, se apropiaron de millones de hectáreas, desplazando a campesinos e indígenas de sus territorios ancestrales. El caso de Lucho Herrera, de comprobarse su participación en los hechos, evidenciaría la connivencia de algunos sectores de la sociedad con estos grupos criminales. Se rompería así el mito del ídolo intocable y se pondría al descubierto la podredumbre que carcome al país. Sección 6. La justicia en la encrucijada. ¿Igualdad ante la ley? El caso de Lucho Herrera pone a prueba la independencia y la eficacia del sistema judicial colombiano. La justicia debe actuar con contundencia, sin importar el estatus social o la fama del acusado. La impunidad ha sido un mal endémico en Colombia. Durante décadas, los crímenes cometidos por actores armados, tanto guerrilleros como paramilitares, quedaron sin castigo. La sociedad colombiana exige un cambio. Reclama que se haga justicia, que se aplique la ley por igual a todos los ciudadanos, sin distingo alguno. El caso de Lucho Herrera es una oportunidad para demostrar que la justicia no se doblega ante el poder. La Fiscalía General de la Nación tiene la responsabilidad histórica de esclarecer los hechos y de llevar ante los tribunales a los responsables. El país espera que se haga justicia, que se castigue a los culpables y que se repare a las víctimas. Ayer quedamos, y digo quedamos porque yo me incluyo allí, quedamos plop con la noticia que se conoció y que tiene que ver con el ciclista, uno de los ciclistas más queridos, no tan mediático de Colombia, y lo que se conoció fueron su presunta responsabilidad en una masacre en Fusagasugá, en un asesinato por parte de grupos paramilitares y que involucraron a los vecinos de Lucho Herrera. Lucho Herrera es conocido como el jardinerito de Fusagasugá, ciclista muy recordado, que ahora está señalado por paramilitares, uno de ellos ya condenado, de haber sido el promotor, de ser el promotor del asesinato de sus vecinos. Supuestamente porque sus vecinos él los señaló de ser milicianos guerrilleros y de quererlo secuestrar hace unos años, los años 90. Y entonces por eso solicitó a los paramilitares que lo asesinaron. Y es más, de acuerdo con alias Ojitos, uno de los paramilitares que confesó, había pagado 40 millones de pesos para que asesinaran a sus vecinos por ser milicianos. Y resulta que todo demostró que sus vecinos no eran milicianos, sino que no le habían querido vender sus tierras a Lucho Herrera y por eso los mandó a matar. Y así lo señalaron los propios paramilitares. Fuimos engañados y después nos dimos cuenta que no eran milicianos, sino que no le habían querido vender la tierra. Los torturaron, los degollaron y hay un testigo, el sobrino de una de las víctimas, quien estando en compañía con él vio que llegaron hombres con brazaletes del DAS, sacaron a su tío y nunca más lo volvieron a ver. O sea, uno queda de verdad. Lucho Herrera mandó a matar a sus vecinos, los señaló de guerrilleros, el trabajo sucio lo hicieron, el trabajo sucio y material lo cometieron los paramilitares. 40 millones de pesos habría pagado por el crimen y esa masacre que se conoció como la masacre de Fusagasugá fue motivada por tierras, porque Lucho Herrera quería que les vendiera sus tierras y sus vecinos se negaron. O sea, uno con todo eso dice, ¡uy, Dios! Por ahí alguien me decía, con razón era uribista. No, aquí no tiene que ver el tema de Uribe, aquí tiene que ver el tema de él. Este informe que presentó ayer Noticias 1 señaló, vimos a 2 exintegrantes de grupos paramilitares testificar contra Lucho Herrera. Y ellos señalaron que Lucho Herrera los había instigado a grupos armados para que desplazaran, asesinaran y desaparecieran a sus vecinos para él poderse quedar con sus predios. ¿Cuántos vecinos eran? ¿No se sabe la cantidad? 4, sí, fueron 4 las personas que fueron asesinadas, degolladas. Además,
señalaban cómo los asesinaron y señalaban que también habían cometido parte del crimen en la propia finca de Lucho Herrera. O sea, uno dice, Dios mío. Fabián Rodríguez es un joven que cuando ocurrió esto tenía 13 años de edad y estaba con su tío cuando llegaron hombres con brazaletes del DAS, lo sacaron, le dijeron que lo requerían para una investigación, lo montaron en una Toyota, lo tiraron en el vagón, pues se me fue el nombre. La parte de atrás. En la parte de atrás, le pusieron los pies encima y lo encañonaron. Un niño de 13 años fue el testigo de eso. Y Fabián Rodríguez pide hoy que Lucho Herrera sea investigado por este caso. Mi abuelo, que ya murió, él trabajaba para don Lucho. Mi mamá trabajó para ellos también. Es decir, ellos trabajaron, eran conocidos de Lucho Herrera y presuntamente, de acuerdo con lo que dijeron los testigos, los que cometieron el crimen, fue él mismo el que lo mandó a matar. Lucho Herrera fue secuestrado por la guerrilla y liberado en marzo del año 2000. Sus familiares pagaron una suma superior a los 4.000 millones de pesos. Y después de eso, Lucho Herrera instauró una relación muy cercana con Martín Llanos, jefe de las autodefensas del Casanare. Y allí es donde los exintegrantes de esas autodefensas admitieron que desaparecieron a los vecinos de Lucho Herrera en Fusagasugá, a Gonzalo Guerrero Diubiceldo Torres y a los hermanos Rodríguez Martínez el 23 de octubre del 2002. Él había quedado libre, entonces dijo, vea, es que ellos fueron los milicianos y los señaló de ser responsables de su secuestro. Y resulta que ellos se logró demostrar que nunca habían sido milicianos, pero que sí se habían negado a venderle las tierras a Lucho Herrera. Don Martín, según dijo el paramilitar, señaló, don Martín nos dijo que todo lo que don Lucho nos dijera, lo hiciéramos. Para don Lucho, lo que necesite. Uno se queda. Alias Ojitos y alias Menudencias estaban en esos momentos por orden del cabecilla, del máximo cabecilla de las autodefensas del Casanare, alias Martín, puso a disposición a alias Ojitos y alias Menudencias a disposición de Lucho Herrera para que hicieran lo que él les ordenara. Les pagó 40 millones de pesos. 2 puntos, abro comillas. El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da 2 sobres de Manila. En uno de ellos venían las fotos de las 4 personas que teníamos que recoger. Ya saben lo que significa recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar. Y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esta gente colindaba con la finca de él. Fue lo que señaló uno de los ex paramilitares que asesinó a estas 4 personas. Alias Menudencias, cuyo nombre es Óscar Andrés Huertas, indicó que esas personas fueron enterradas en la finca de Lucho. O sea, en la propia finca. Es decir, que ahora las autoridades tendrán que ir a exhumar, a buscar esos cadáveres en la finca de Lucho Herrera. Si es que están aún, ¿no? Esa también es la, si es que la está. otra. 2 puntos, abro comillas. Metimos 2 en el platón y 2 en la parte de adelante. Los inhumamos, o sea, los mataron, en la vía Novilleros a La Guadita, en una finca sobre el borde de la carretera. Los degollamos y luego los descuartizamos con machete. Dios mío. Sí, queda uno. La organización de Martín Llanos, tiempo después, descubrió que fueron engañados por Lucho Herrera y se dieron cuenta que estas 4 personas que habían degollado y descuartizado a punta de machete no eran milicianos, no habían sido milicianos, sino que Lucho Herrera quería quitarle las tierras, ellos no se las quisieron vender y él simplemente se las quitó a sangre y fuego al mejor estilo paramilitar. Con los testimonios de alias Ojitos y Menudencias, el juzgado cuarto penal del circuito de Fusagasugá compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se ordene investigar a Lucho Herrera, quien no ha dado respuesta hasta el momento. Entonces, uno dice, como vimos a este señor de Benignochea, ¿cuántos colombianos tienen hoy alma paraca? Alma paramilitar. ¿Cuántos creen
que tomarse la justicia por mano propia es la mejor decisión. ¿Y cuántos creen que a punta de balas se consigue lo que se quiere? Los fusiles en este país definitivamente es quien a lo largo de nuestra historia han mandado la parada. ¿Cómo toma usted esta noticia? Que usted tal vez usted no vivió la época de Lucho Herrera. Quienes vimos a Lucho Herrera, quienes nos sentíamos orgullosos de Lucho Herrera, esto es un golpe bajo para el orgullo colombiano. ¿Cómo la ven? La verdad estoy pues sin palabras porque es un acto, se puede llegar a decir que puede llegar a ser un acto psicópata por parte de él, por la forma, digámoslo así, en la que quiso adquirir las tierras y también en cómo pues mataron a las víctimas, ¿no? Aunque no fue él fue, digámoslo así, el autor intelectual, se le puede decir. Él fue el determinador. Miren, y con esto, y aquí sí lo quiero decir, yo no soy amante del deporte, ustedes lo saben, pero uno sí se siente orgulloso, sí se sentía muy orgulloso de figuras como Lucho Herrera. De Egan Bernal no, pero de Lucho Herrera sí, porque siempre lo vio uno como un hombre noble. Y hoy de verdad con esto a uno se le derrumba esa imagen que tenía de Lucho Herrera. Ese orgullo, este es un golpe duro para el orgullo colombiano y le demuestra a uno que simplemente a este país lo ha corcomido la ambición, el poder, el hambre del dinero. Y una vez más nos demuestra cómo la tierra ha sido la gran causante de la violencia en este país, la tenencia de la tierra. Un campesino matando a otros por tierras. De verdad que se le cae a uno la imagen de este ciclista, la imagen de este líder. El jardinerito de Fusagasugá terminó siendo presuntamente el autor de la masacre de Fusagasugá. No le alcanzó la gloria que le dio el ciclismo. No le alcanzó, yo no sé si el ciclismo no le dio dinero, pero no le alcanzó la gloria ni el dinero del ciclismo. Quería más. Y eso no le importó acabar con la vida de sus vecinos. Sección 7. La paz fragmentada. La verdad como cimiento. Colombia vive un momento histórico. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, el país se encuentra en un proceso de transición hacia la reconciliación. Pero la paz no puede construirse sobre la impunidad. La verdad es un elemento fundamental para la construcción de una paz duradera. Es necesario que se conozca la verdad sobre los crímenes del pasado, que se identifique a los responsables y que se haga justicia. El caso de Lucho Herrera nos recuerda que la paz no es un camino fácil. Es un proceso complejo que requiere de voluntad política, compromiso social y, sobre todo, de verdad. La sociedad colombiana debe estar unida en la búsqueda de la verdad y la justicia. Solo así será posible sanar las heridas del pasado y construir un futuro de paz y reconciliación. Sección 8. Epílogo. Un legado en duda. El caso de Lucho Herrera nos deja una profunda reflexión. Nos obliga a cuestionar nuestros propios conceptos de héroe y villano, a reconocer que la línea que los separa a veces es muy delgada. La gloria deportiva, por más grande que sea, no puede servir para encubrir crímenes. La justicia debe prevalecer, sin importar quién sea el acusado. El legado de Lucho Herrera, antes motivo de orgullo nacional, se encuentra ahora en entredicho. La historia, implacable, se encargará de juzgarlo. A nosotros, como sociedad, nos corresponde aprender de este caso, a no idealizar a nuestros ídolos, a exigirles responsabilidad y a no tolerar la impunidad. Solo así podremos construir un país más justo y equitativo, donde la verdad y la justicia sean los pilares fundamentales. Hola amigas y amigos de RTVC Noticias Alternativo. Si te gusta nuestro contenido, si crees en una información libre, valiente y sin censura, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, puedes apoyarnos directamente y ayudarnos a seguir creciendo de las siguientes formas. En cada transmisión o video, puedes enviarnos tu super chat, super sticker o un super gracias para mostrar tu apoyo. También puedes hacerte miembro del canal, y con tu aporte mensual tendrás contenido exclusivo, saludos especiales y prioridad en los comentarios.
Y si deseas apoyarnos a través de Nequi, Daviplata o Tranfilla, en el comentario fijado de este video dejamos el número de cuenta donde puedes hacer tu aporte voluntario. Tu apoyo es fundamental para seguir construyendo un canal alternativo, independiente y comprometido con la verdad. Gracias por hacer parte de esta comunidad informada y consciente. RTVC Noticias Alternativo, la voz del pueblo está al aire.